bienvenido a farmacología del tercer año, única fármaco de toda la currícula, o sea que aprendemos o aprendemos, porque nadie tiene derecho a ir al médico y que el médico equivoque su medicación, ¿cierto? Entonces este año vamos a intentar aprovechar lo más que podamos. Siempre me gusta enseñarles la farmacología razonable, porque el razonamiento es lo que van a llevarse en la universidad. Capaz de acá unos años los fármacos que usamos ahora pues ya no estarán obsoletos y habrá nuevos, pero el razonamiento que ustedes tengan para ver qué voy a trabajar yo con mi paciente como objetivo terapéutico es lo que les va a quedar siempre, ¿de acuerdo? Bueno, todos me conocen, no necesito presentarme mucho, ¿cierto? Soy farmacéutica de primera carrera, tengo varios posgrados ahí en unas cosas y después médica, recibida la Gabriel hace ya varios años, hago medicina regenerativa, esa es mi pasión. La medicina regenerativa acompaña a la medicina convencional en el sentido de que todas las alteraciones bioquímicas que hay en la patología intentamos volver a la normalidad. Entonces siempre nos apoya la medicina convencional, tratando siempre de buscar la causa del problema de salud del paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ya me he presentado, soy casada, felizmente casada, con un solo hijo. Ficha, pero lindo. 25 años que doy clase en nuestra universidad. Empecé en la carrera de farmacia y en medicina ya llevo como 10 años, creo, o un poquito menos. Ya queriendo jubilarme. No. Por años, yo empecé muy joven. Yo entré a la Gabriel con mi currículum de una sola hoja, farmacéutica y pública. Y de acá fui haciendo carrera. ¿Qué más? Grupo de verdad. Veo a muchos aquí y que yo sepa tenía pocos inscritos. Más o menos. Ya. El grupo D, nuestra clase es como hoy, los miércoles, de 11:30 a 1, y el día sábado se trae meriendita, quiero meriendas saludables, ¿no? Los días sábados, porque empezamos no a las 7, empiezo generalmente 7:30 en punto. Les doy tiempo de llegar, se acomoda, 7:30 empieza la clase y la hacemos de corrido todo. Teórico práctico y nos vamos a las 12, así ya. Si bien cada uno tiene ahí su grupo de práctica, cuando evalúo sí los separo un poquito. Pero yo normalmente la hago la clase como muy repetitiva y repasando y preguntando, entonces bastante teórico práctico. ¿Está bien? Entonces ya cuenten su sábado como de corrido. ¿Está bien? Este sábado creía yo que va a haber clases, voy a preguntar, porque el feriado es viernes, ¿no? Así que siempre saca el rector una resolución, algún comunicadito, lo vamos a esperar. Pero creía yo que va a haber, ¿ya? Hasta que no diga lo contrario. ¿Qué más? Horario de clase es viernes, es los sábados. El programa se lo voy a traer impreso. No anduvo mi impresora, se le sacó la tinta del año pasado, ahora la de mi casa. Pero ya se los imprimo para sábado y se los traigo, todos van a manejarlo el programa. ¿En qué consiste el programa de farmacología? Vamos a empezar primero por todas las generalidades. Primer capítulo. Vamos a estudiar qué es farmacología, qué rama tiene, qué es farmacocinética, qué es farmacodinamia, y esos conceptos los voy a usar todo el año, porque cada fármaco va a tener su farmacología, su farmacodinamia, su farmacocinética, indicaciones, interacciones, etc. En el tema 2, ahí ya vamos a entrar a farmacología por sistema. Siempre empiezo por el sistema nervioso autónomo. What is your name? Johnny. Johnny. El sistema nervioso autónomo, ¿cómo se divide?
Simpático y parasimpático. Yes. Ok, entonces vamos a tener fármacos que sean agonistas y antagonistas del simpático y del parasimpático. Ese es nuestro primer tema, ya más bonito que este de generalidad. Luego, el tercer grupo de fármacos que vamos a ver son los fármacos de las patologías cardiovasculares. Siempre en farmacología yo la enfoco por patologías. ¿Qué vamos a ver? Fármacos en hipertensión. No anoten porque lo van a tener en el programa. Todos lo van a tener, ¿ya? En hipertensión, por ejemplo, vamos a empezar diuréticos, IECA, bloqueantes del calcio, beta-bloqueantes, agonistas alfa 2, todos los grupos terapéuticos, uno por uno. Entonces vamos a hacer hipertensión, vamos a hacer arritmia, insuficiencia cardíaca, angina del pecho, infarto agudo de miocardio. Hasta aquí, primer parcial. Profesora, ¿cómo va a tomar el primer parcial? ¿Cómo toma la doctora el primer parcial? ¿Cómo ya? Ahora, como tengo los sábados, me puedo quedar sábado, vengo por la tarde, además ese sábado es interesante. ¿Ya? ¿Cómo voy a tomar los exámenes? Ahí abierto otro día. ¿Estaban así? Examen. Yo voy avanzando y la siguiente semana siempre hay práctica de lo avanzado. Okay, yo voy a hablar que farmacología, que el principio activo, esas generalidades así tal cual, porque son definiciones, sí. Y luego ya los fármacos, ¿verdad? Entonces, todas las semanas tienen evaluaciones. Si ven aquí el primer parcial vale 15 puntos, esto me lo chorrea, ¿eh? Sí, lo siento en los pies. Este parcial vale 15 puntos, como siempre. Pero ese primer trimestre hasta el primer parcial tiene 8 puntitos de práctica. Profesora, ¿cómo los va a evaluar los 8 puntos? Todas las semanas hay evaluación. Y este año ya tengo pensado cómo les voy a hacer la práctica. Se los evalúa generalmente oral, yo voy preguntando a toditos o pase a la pizarra. Y resulta que eran 21 alumnos en el mejor de los casos. Siempre acabo con 35, pero hasta aquí llevo 21. 21 alumnos es fácil que pasen en hora y media la pizarra. Okay, entonces, les evalúo sobre 8 puntos. Cada vez que tienen práctica, que para ustedes en los días saben. ¿Ya? Si hicimos 8 prácticas, sumo y divido entre 8. Si hicimos 6 prácticas, sumo y divido entre 6. ¿Ya? Mínimo, sumo y divido entre 3. Cuando digo mínimo es porque hubo paro, porque no sé qué, o sea, mínimo tienen que tener 3 notas. Ideal que cada sábado tengamos una nota. ¿Ya? Y ahí cuando les evalúo, les tomo lista, ahí les tomo lista. En teoría no tomo asistencia. Y les digo sus notas y van anotando. ¿No? ¿Tienen derecho a faltar una vez por trimestre? Sí. Puede pasar algo, te dormiste, el micro se chocó, te dio diarrea, tienes derecho. Una vez. Profesora, yo no vine a la anterior clase y tomó evaluación. Sí, pero yo voy a sumar y dividir entre el número de evaluaciones, porque probablemente si son muchos no les evaluaré a todos. Evalúo esta fila y esta no. A los que no evalúen no tienen 0, no tienen nota nada. Tienen su presente. ¿Okay? Y la siguiente evaluaré a ellos y lo que alcance de acá. Cuando son muchos lo hacemos así. ¿De acuerdo? Entonces, estos 8 puntos, si se sacaron, en el primero saqué 1 porque me vine sin estudiar, después mejoramos, después saqué un 6, después tengo un 5, después tengo un 3. 8 más 1, 9, más 6, más 5, más 3, 23. Lo voy a dividir entre cuánto. 1, 2, 3, 4, 5. 4 puntos ahí. Esa es una nota práctica. ¿Okay? Eso va a ser en todos los trimestres. Como es oral, al momento
momento de venir al examen práctico, o práctico no, al examen parcial, como les evalúe toda la semana, el que hace las cosas bien viene muy cómodo a su examen, porque está acostumbrado a pasar a la pizarra, porque está acostumbrado a estudiar toda la semana. ¿De acuerdo? Ese método permite para ustedes llevar la materia al día. Porque ¿qué hacen los estudiantes hoy en día? Faltan 2 días para el examen, no duermo, me tomo 3 litros de café, no respiro, no me hables en mi casa porque te muero, tengo examen y se intenta meter todos los conocimientos. Cuando uno estudia con ese estrés sobre la hora, puedes memorizarlo y bien, pero quedan en la memoria reciente los conocimientos. Das tu examen, aprobaste, te felicito. Cuando te devuelven tu examen, yo sabía tanto y no copié, hoy no me acuerdo. ¿Ok? Todo lo que queda en la memoria reciente y con estrés estudiado. Pero si yo todos los días me siento con mi libro, no quiero el apuntecito del apunte del mejor alumno del año pasado ni del anteaño, quiero un libro. Es el mejor consejo que yo les puedo dar. Enamórense del libro, no del apuntecito, ni de la fotocopia, ni del slide. Slide como copia. ¿Okay? Con tiempo, todos los días, un estudiante de medicina que se sienta a estudiar, aunque no haya examen, todos los días de su vida, va a tener éxito. Porque encima la medicina cada día cambia. Cada día hay fármacos nuevos. Lo que ayer era una verdad, hoy probablemente ya no es una verdad. Y tienen que estar habituados a estar extremadamente al día. Ah, pero este fármaco ni lo tenemos, no importa, pero yo lo leí, lo conozco. ¿Ya? Como les evalúo toda la semana, no les queda de otra que estudiar. Pero enamórense de un libro. Profesora, ¿qué libro vamos a leer? El que quieran. Flores a mí me gusta porque te habla un poquito de fisiología, algo de anatomía, te da la fisiología y recién entra en los fármacos. Si te va a hablar de hipertensión, te da un poquito las pautas de hipertensión, de fisiología y fisiopato ya te tendrían que haber enseñado. ¿Okay? Pero el libro que quieran, Goodman y Gilman, Martin Day, lo que quieran, todo sí. Y enamórense de su libro. Prohibido estudiar un apunte, háganme caso. Yo ni lo sabré, cada uno estudiar por fuera. Pero un apunte, alguien lo hizo porque lo leyó, hizo su abstracción y lo transformó. Por ahí hay un apuntecito que es copia fiel de la clase. Ese alumno brillante fue quien hizo ese apunte. Que ahora ya debe estar siendo internado, si no está en quinto. No, pues la pandemia no, ya debe estar recibido. Está revalidado en San Pablo. ¿No ves? Fantástico. Un muchacho de lujo. Él lo hizo ese apunte. Doctora, ¿la puedo grabar? Pero grabe. Hizo el apunte, tiene 2 cosillas de errores por ahí, pero no está mal. Es un buen apunte. Pero, para yo llegar a ese apunte, yo tengo que leer el libro, tener mi percepción y recién leer lo que quiera. Acostúmbrense. Cuando yo leo el libro, voy haciendo sinapsis y voy encadenando las cosas. Y recién sale un buen resumen. Aunque sea desgrabado de la profesora, no importa. Y van leyendo el libro, algunos no se acuerdan o no lo entienden, ahí sí sirve el doctor Google, ¿no ves? Para una cosita pequeña. Esa es la forma de estudiar. Sí, vale mi recomendación. ¿Ah? Bueno, vamos para el segundo parcial. Segundo parcial, y acá hacemos farmacología en aparato respiratorio, farmacología a nivel digestivo y a nivel endocrino. En endocrino principalmente vemos diabetes, hipohipertensión. Ese es el segundo parcial. Nuevamente, 15 puntitos, nuevamente 8 puntos en la práctica. Hasta aquí cerramos la hoja y empezamos de nuevo. Cuando dan su examen, que normalmente intentamos que sean orales,
Yo les digo ahí, te puedes sentar, tienes 15, tienes 10, tienes 8, tienes 0, sigue intentando, ¿ves? 15 puntos y les doy su nota práctica, ahí ustedes ya saben cuánto van a tener. Lo mismo el segundo parcial. En el tercer parcial, acá ya tenemos que ver la farmacología dirigida, fármacos en sangre, desde anticoagulación, procoagulación, anemia, antibacterianos. El antibacteriano son los antiinfecciosos. Hacemos antivirales, a veces llegamos, a veces no, y antiparasitarios. Y finalmente, farmacología en sistema nervioso central. Ahí vemos anestésicos generales, vemos antidepresivos, vemos tranquilizantes mayores, tranquilizantes menores, anestesia. Hasta ahí, tercer parcial. Generalmente llegamos hasta por aquí. Vamos a intentar este año llegar con todo, ¿no? Tercer parcial, 15 puntos, 8 puntos. ¿Cuánto sumó todo eso? Ah, que falta al final, ¿no? 30 al final. ¿Cuánto sumó todo? 99. ¿Y sobre cuánto es? 100 merece la profesora. No, un punto de concepto. Como les tomo todo oral, hasta fin de año los conozco a toditos los que quedan, ¿no? Empezamos mucho y acabamos poco. ¿Ah? Un punto de concepto. Más o menos yo voy mirando, este tiene 02, 08, 01. Hay gente que siempre participa y que capaz no es brillante en sus exámenes y puede tener uno, claro que sí. ¿Okay? O sea que ese puntito, con eso llegan al 100. Listo, hasta acá ya tenemos el programa, tenemos la forma de evaluación y los exámenes como son orales. Aquí tenemos en generalidades qué es absorción, distribución, metabolismo, excreción, farmacocinética. Absorción es un tema completo, distribución es otro tema, biotransformación otro tema, excreción otro tema, y luego el autónomo, agonista, simpático, parasimpático y antagonista. Sacas un bolito para que no digan, a mí no me quiere la doctora y me tocó el peor. A todos los quiero mucho, los quiero buenos. Sacan su número y ahí sacan su papelito. No, doctora, cámbiemelo. Te lo cambio por la mitad de los puntos. Tienen derecho a sacar otro, pero ya no hay 15, es 7.5. Si con el primer tema va muy bien, les doy su tiempito ahí en la pizarra para que uno piense y sobre eso ya voy preguntando. A veces los despacho acá. Pero si en ese primer tema no saben bien, les doy un segundo tema. ¿Ok? Para que no digan, me dio un tema y me tiró. No quiere a nadie, a todos los quiero mucho, pero los quiero buenos. ¿Okay? Esa es la forma de evaluar la práctica, de evaluar los parciales y de evaluar el final. Hemos hablado del horario, del sistema, la evaluación, el programa, los libros. La cartilla descriptiva se la voy a traer también para fotocopiada. Ahí vamos poniéndole la fecha y los temas que vamos avanzando, están toditos ahí. Que solo ponen la fecha, que eso es un poquito variable, ¿no? A veces uno planifica y no es lo que planifica, entonces yo lo dejo abierto y acá uno pone la fecha en cada clase. Eso lo pueden tener como para ir viendo cómo vamos desarrollando la clase. Preguntas hasta aquí. Prohibido escribirle a la doctora. Profesora, hay clase. Profesora, me atraso. Profesora, soy del dedo, no quiero pasar en el dedo. Profesora, soy del dedo. Problema de la universidad, ¿dónde se trata? En la universidad. ¿Okay? A veces habrá algún anuncio. No sé, ahora estamos a la espera, sábado de clase, no hay clase, la U abre, porque a veces te dicen cita abierta y vení y están todas las aulas cerradas, ¿no? Un poco así a veces. Me voy a comunicar con 2 representantes del curso.
En el grupo C ya tengo mis dos muchachos, es una pareja, y acá vamos a elegir a dos también. Y solo me comunico con ellos. ¿Ya? Ese chat, prohibido mandar buen día, felicidades, feliz Pascua, que venga el colegio y mandarlo prohibido. No. Ese chat es netamente académico para lo necesario. Y esos dos compañeros que los vamos a nombrar ahora son los que van a tener ya el chat con todito ustedes y le va comunicando cosas. ¿Ok? Lo estrictamente necesario. Profesora, mi compañero tiene un problema y me llevo a la clase y resolvemos el problema. Si tienen cualquier problema, lo hablamos entre todos aquí en la clase e intentamos resolver. Si no lo resuelven conmigo, está el director de carrera que está que se tira los pelos, pero bueno, está con todos sus problemas. Si él no resuelve, iremos a la decana, la doctora Arminda, y si no, nos vamos a nuestro super príncipe Reynelio, un tipazo. ¿Ya? Médico. ¿Cuándo has visto una autoridad en la gobierno? Y lo hace bien. Entonces, esa es la vía para ir nosotros resolviendo. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser mi? A ver, elijan uno bien estudioso, prolijo. Pongo dos por si uno se le fregó el celular y yo escribí el mensaje y ese mensaje no. Y en ese chat va a estar grupo C y grupo D, o sea que vamos a ser 5 personas, 2 del C y 2 del D, porque los dos grupos van paralelos, o sea, no es que acá hay examen y acá no, no. Ya lo van a pensar y ya al final ven. Los demás pueden tener mi teléfono, pero no les contesto. Y no puedo estar en el chat con 100 alumnos, más 100 del otro lado, más 100 de farmacia, olvídense, ¿no? Ustedes tienen derecho a hacer sus preguntas y sus cosas para ustedes. Si hay clase, no hay clase, llovió. Solo tenemos aula a las 7, ¿verdad? Porque es una teoría, ¿no ves? De 7 a 8 y media y de ahí sería la práctica de un grupo del otro y del otro. Ya. Ya vamos a organizarnos. Ustedes traigan merienda para toda la mañana. Y tenemos solo aula, pedí yo de quedarme en la misma aula y en esa aula después está el doctor William a las 8 y media o a las 10, no sé ahorita. Lo mismo pasó el año pasado, pero justo la licenciada está de baja médica, la que da las aulas. Prefiero yo que me den otra aula, pero que nos quedemos ahí todas las mañanas. Todavía esperaremos un poquito, ¿ya? Esperaremos. Con razón, el doctor William entró. Y dice, esta es mi aula, mía también, le digo, pero él tenía razón. Le digo, hagamos una cosa, nos ponemos a pelear, le digo, los unos y los otros, a ver quién gana, 1 a 1. Eso lo vamos a intentar arreglar, porque sábado creo que no hay paciente. Ok, tengo un paciente. Este paciente tiene un broncoespasmo. O sea que nuestro paciente tiene asma bronquial. Estamos con una crisis. Prohibido escribir, solo atienden. El que escribe no aprende. Esto es nada más una introducción para que ustedes sepan cómo les voy a dar la clase. Cómo necesito que escriban. Mi paciente tiene una crisis asmática. ¿Qué objetivo terapéutico yo tengo con él? Un broncodilatador. Broncodilatador. Un saludón. Ok. Mi objetivo terapéutico va a ser broncodilatar. ¿Por qué dijiste salbutamol? ¿Quién dijo? Por una práctica de geometría que me enseñaron. Ya, ¿pero por qué? ¿Está bien tu respuesta? Porque salbutamol es un broncodilatador. ¿Por qué? Porque relaja el músculo liso. Ya, acá me gustó más. Relaja el músculo liso del bronquio. ¿Por qué? Algo que Aumenta el receptor del músculo liso. Ya, ese no me acuerdo, es lo que yo tengo que saber antes. Ok, la respuesta de él está correcta, la de él está correcta y la de él un poquito correcta, no tanto. Entonces, ¿yo qué tengo que saber primero? Yo primero tengo que recordar este bronquio que tiene su músculo liso, su endotelio, tiene su músculo liso,
su adventicia por fuera, ¿cómo está inervado? Yo tengo un broncoespasmo, entonces la luz del vaso está más pequeña, está contraído. ¿Por qué está contraído? Porque yo tengo músculo liso. El músculo liso se ha contraído y me dejó la luz del vaso pequeñita. Silba ese paciente, hace esos pulmones. Y por acá encima aumentan las secreciones y obstruyen más la luz del vaso. De ya, porque viene una hipersecreción bronquial. Lo que yo necesito es broncodilatar, es mi objetivo terapéutico, está bien puesto. Pero yo que tengo que saber, ese músculo liso, siempre lo dibujo así, ¿eh? Músculo liso del bronquio, ¿cómo está inervado? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo está la inervación del músculo liso del bronquio? Por el sistema nervioso autónomo. Autónomo me gustó. Sistema nervioso autónomo. ¿Y el autónomo cómo estaba formado? Simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Bien, ese simpático, ¿quién es un neurotransmisor? Eso tiene que cantarse así, ¿ya? ¿Cómo se había llamado? Se me entró una piedrita ahí. Esperen. Ya. ¿Quién es un neurotransmisor? Todos, a viva voz, noradrenalina. Esto ya van a tener que ir repasando, porque después de generalidades entramos a autores. ¿Y esa noradrenalina es capaz de actuar en qué receptores? Alfa y beta. Alfa y beta, very good. Receptores alfa y receptores beta. Ahora vamos a pensar. La noradrenalina, cuando actúa en receptor alfa, ¿estimula o inhibe? Mucho pedirle a fisiología. Hay una lemotecnia acá como para no olvidarse nunca más en su vida, jamás de los jamás. ¿Estimula o inhibe? No inhibe, entonces estimula. Me encantó la respuesta. Ya, estimula. Ya, vamos a ver. Alfa estimula, eso lo metemos en la cabeza. Alfa estimula, y si alfa estimula, beta inhibe, pero aquí hay una excepción. El corazón es la excepción que tiene beta 1, todos los demás son beta 2. Si no inhibe, al corazón lo va a estimular. A ver, vamos de vuelta. Yo para poder utilizar un fármaco en el músculo liso de mi bronquio, tengo que saber primero cómo está inervado. ¿Por qué? Porque cuando yo doy un fármaco, el fármaco no va a crear una función en mi bronquio, va a modificar una que ya existe. Ahí hay un broncoespasmo. Mi objetivo es broncodilatar. ¿Qué pasaría? Antes de qué pasaría, voy a terminar aquí. Parasimpático, así como la noradrenalina era el neurotransmisor del simpático, ¿quién es del parasimpático? Acetilcolina. Very good. ¿Y ella es capaz de actuar en qué receptores? Muscarínico. Muscarínico y nicotínico. Receptores muscarínicos. Cuando acetilcolina ocupa receptor muscarínico en un órgano, ¿lo estimula o lo inhibe? Se están pareciendo a mi alumno de farmacia que no saben nada. Bueno, la medicina no me puede hacer. ¿Inhibe? Y si no inhibe, estimula. Si no es Juan es Pedro. Esto hay que saberlo, no de casualidad, sino que hay que estar seguro. ¿Okay? Acetilcolina en receptor muscarínico estimula. ¿Quién siempre es la excepción? El corazón, donde hay una inhibición. Los nicotínicos no los voy a poner todavía porque eso es a nivel muscular, no en bronquio. Ahora, ¿qué tengo que saber? Este músculo liso del bronquio, ¿qué receptores tiene? Del simpático
¿Y qué receptores tiene del parasimpático? Del simpático tendrá receptores alfa, el músculo liso del bronquio. ¿Por qué? ¿Quién dijo poco? ¿Quién dijo poco? What is your name? Tranquila, no te asustes. Jessica. La clase Jessica no vale como. Jessica, ¿por qué dijiste poco? Porque predominan los beta 2. ¿Por qué? No sabría decir. Ya, ese no sabría decir es el que en farmacología no se nos puede pasar. Vamos a pensar. Jessica, le digo pase al frente. Le voy a hacer una evaluación del sistema nervioso autónomo. Si no, y si les aprueba, usted no aplica para entrar a la clase. ¿Cómo se va a poner Jessica? Nervioso. Nervioso. ¿Qué va a liberar? Cortisol. Cortisol. Va a liberar noradrenalina, ¿no? Y solo de verla me voy a dar cuenta que tiene taquicardia, que la voz está temblorosa, que las manos un poquito y que tiembla, a veces uno tiembla entero cuando te pone muy nervioso. ¿Y ella cómo respira? Agitada. ¿Pero respira bien? ¿O respira como asmática? ¿Le da crisis de asma? No es asmática. ¿Por qué? Porque el simpático, en el músculo liso del bronquio, si tuviera gran cantidad de receptores alfa, lo estimularía al bronquio y lo contrae. Y yo entraría en broncoespasmo en cuanto me pongo nerviosa. A ver, vamos de vuelta. Ella liberó noradrenalina. Hace rato repasábamos que la noradrenalina sobre el receptor alfa estimula. ¿Qué significa estimular este bronquio? Entonces lo normal. Estimular es apretando, como este de acá. Este está normal y este está en broncoespasmo. ¿Cierto? Si ella libera noradrenalina y este bronquio tuviera un receptor alfa, habría estimulación y yo rápidamente entro en broncoespasmo. Y eso no me sucede. Yo puedo estar nerviosa, pero no me va a dar crisis de asma si no soy asmática. Al asmático probablemente sí, aunque habrá que ver qué es lo que le desarrolla su crisis. ¿Está bien? Pero en lugar de tener los alfa, que ahí tiene muy poquitito, tiene los beta 2. ¿Qué hace noradrenalina en beta 2? Inhibir es contraer o relajar. Relajar. Ok. Inhibe. Entonces, ¿qué le va a hacer al bronquio? Lo va a broncodilatar. Y cuando yo estoy nerviosa, puedo hasta meter harto aire y estoy lista para salir corriendo o hacer algo, ¿cierto? Sí, los bronquios se dilatan y mete aire. Aunque yo tenga mi frecuencia cardíaca respiratoria más agitada, pero es porque tengo frecuencia cardíaca también más acelerada por otro cuerpo. Pero mi bronquio no entra en broncoespasmo. O sea que yo puedo decir que este músculo liso del bronquio tiene receptores beta 2 en el simpático. Cuando noradrenalina actúa en beta 2, inhibición y broncodilatación. ¿Ese era mi objetivo terapéutico o no? Pero esto es fisiología. Esto me pasa en condiciones de estimulación del simpático. El fármaco va a venir a mi cuerpo y no va a crear una función, va a modificar la que ya existe. Si yo sé que la noradrenalina ocupa el beta 2 y broncodilata, ¿qué tendría que hacer el fármaco? Te distraíste. Si estimula hay contracción. Vamos de nuevo. Esto es condición normal. Tiene noradrenalina en beta 2 y broncodilata. Eso quiero yo para mi fármaco. Porque esto era la noradrenalina que yo tengo adentro, pero este pobre está que respira mal. Yo tengo que simular la misma actividad que la noradrenalina en receptor beta 2. ¿Cómo le voy a llamar a ese fármaco?
Agonista. Un agonista. A ver, Agonista. concepto nuevo. Profesora, ¿qué es fármaco agonista? Usted usó un término ahí. Le doy la definición y esto ya entra como generalidad. Es un fármaco que va a ocupar un receptor. ¿Qué receptor tiene que ocupar este fármaco? Beta 2. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda característica? Hace lo mismo que el neurotransmisor. ¿Qué hacía la noradrenalina en beta 2? Inhibe. Por lo tanto, va a haber una broncodilatación. ¿Qué significa que haga lo mismo que el neurotransmisor? Palabra nueva, que tiene actividad intrínseca. Si yo le digo, queridos alumnos, defínanme qué es un fármaco agonista. ¿Cuál es la respuesta? Es un fármaco que ocupa un receptor y que tiene actividad intrínseca. ¿Qué significa actividad intrínseca? Que hace lo mismo que el neurotransmisor. Por allá, ¿quién fue el que habló? ¿Cuál es su nombre? Yo, Sergio Beso. Sergio, ¿ok? Sergio, algo te acordaba. Dijiste algo de beta, dijiste algo de agonista. Ya sabes lo que es ahora un agonista. ¿Qué es un agonista, Sergio? Un fármaco que ocupa el lugar de un neurotransmisor y cumple su misma función. Ya, ocupa un receptor y cumple lo mismo, la misma función que el neurotransmisor. Perfecto. Ese es un fármaco agonista adrenérgico beta. ¿Puedo darle yo a mi paciente? Sí. ¿Qué objetivo terapéutico tenía? Broncodilatar. Si ustedes de memoria me dicen, en asma voy a usar salbutamol, como me lo dijo acá su compañero, porque lo escuchó y se le quedó. ¿Por qué le digo yo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué un salbutamol voy a usar en asma? Porque es una agonista. Es decir, profesora, que va a ocupar el receptor beta 2 y va a hacer lo mismo que la noradrenalina, que hacía una inhibición. Broncodilatación. ¿Se entendió? Sigamos participando. Esperamos un segundito. Eso es un agonista. Mamá mía, voy a acabar mojadita acá, ¿no? Mi carnaval que fuera. Agonista, ¿eh? Si eso es un agonista, ¿qué es un antagonista? Ocupa su mismo lugar, pero que evita la acción del neurotransmisor. Eso es antagónico. Ya. Siga participando, Sergio. Sí. ¿Qué le definía acá? Yo dos conceptos. Actúa sobre un receptor. ¿Va a ocupar un receptor o no? Sí. Sí, no le va a dejar actuar al neurotransmisor. O sea que también ocupa el receptor. Y si no le deja actuar al neurotransmisor, ¿tiene actividad intrínseca o no la tiene? No existe, se ponía así, ¿no? En estadística. No tiene actividad intrínseca. Y vamos a pensar. ¿Quién bloquea el receptor beta 2? Los llamados fármacos beta bloqueantes. Atenolol, propanolol, nadolol, satolol, carvedilol, oxprenolol, pindolol. Viene, ocupa este receptor beta y no deja actuar al neurotransmisor. ¿Qué hacía el neurotransmisor? Broncodilataba. Si viene el fármaco y ocupa este receptor beta bloqueante, no le va a dejar actuar. ¿Qué efecto voy a tener en bronquio? Sí, señor. Broncoconstricción. ¿Contraindicado en qué paciente? Bien, entonces, ¿qué significa la palabra contraindicación? No se le debe dar. No se le debe dar. Y
son estados, diga, Sergio. Que sus efectos pueden exacerbar la enfermedad del paciente. Ya, pero una definición. Son estados fisiológicos o patológicos, esta definición ya va por el primer tema, en los que no debo administrar un fármaco. Eso es una contraindicación. Vamos de nuevo. Estados fisiológicos o patológicos en los que no debo administrar un fármaco. ¿Quién me ayuda con un estado fisiológico en el que no debo administrar un fármaco? Embarazada. Ya, pero ¿embarazada con qué fármaco? La embarazada toma hierro, la embarazada toma vitaminas, si tiene infección urinaria le tendré que dar nomás un antibiótico. Y diabético no se puede usar los corticoides, no se puede usar los diabéticos. Ya, un ratito, vamos uno por vez. Sería patológico, sería. Ya. Fisiológico sería una mujer embarazada que no debe recibir qué fármaco, recibe vitaminas, recibe hierro, si hay antibióticos deberé dar yo, o si hay infección. Más en embarazo hay fármacos clase A, B, C, D y X. Los clase A los doy sin ningún riesgo y los clase X contraindicados. Por ejemplo, si nuestra paciente tiene un cáncer mientras está gestante, ¿podré darle un quimioterápico? No. ¿Por qué? Porque el quimioterápico destruye células en crecimiento. Contraindicación absoluta. ¿Ok? Nuestra paciente está embarazada, hace una infección, fármacos betalactámicos son los menos tóxicos para el feto, que son clase B, penicilina, amoxicilina, cefalosporina inclusive, y el beneficio es mayor que el efecto adverso. Son fármacos todavía poco tóxicos, ¿ok? Pero si hay resistencia en betalactámicos y solo un aminoglucósido es sensible, amicacina, gentamicina, kanamicina, sizomicina, tobramicina, pero él es ototóxico y nefrotóxico, ¿qué hacemos? Si no le controlo la infección urinaria, ella puede entrar en pielonefritis, puede hacer una sepsis y el producto de la gestación también puede sufrir. Se evalúa la condición riesgo-beneficio. Ya, entonces ahí evalúo y si no tengo con qué más controlar, pues se lo voy a tener que dar. Ojalá el feto tenga más de 3 meses con una organogénesis ya completa. Contraindicación relativa. Beneficio-riesgo. Ese es un estado fisiológico. Acá su compañero decía, una contraindicación en un estado patológico. Mi paciente tiene diabetes. Diabetes se caracteriza por valores de glicemia no en valores normales, sino está controlado. Hizo COVID. ¿Qué nos salvó en COVID? Glucocorticoide y heparina. ¿Por qué? Porque cuando aprendimos que el COVID inflamaba el cuerpo, dimos un antiinflamatorio como un corticoide y el paciente iba saliendo, porque le bloquea la cascada de inflamación. ¿Inflamación en qué termina? Trombos, coagulación. Usamos heparina. Entonces, donde ya inflamó y formó pequeños microtrombos, entró heparina como anticoagulante. ¿Ok? Pero este paciente es diabético, mayor riesgo todavía, porque la hiperglicemia es como darle gasolina al incendio en inflamación. Pacientes que más se inflaman son los que tienen sobrepeso y pacientes diabéticos, más que el hipertenso. ¿Okay? Contraindicación absoluta o relativa. Él es diabético, el corticoide sube la glucosa, pero tiene COVID y tenemos una neumonía al 50%. ¿Le doy o no le doy? Habría que evaluar que si el beneficio es mayor que el riesgo. Subirle su glucosa, pero se va a morir con el COVID. Contraindicación fisiológica. Fisiológica no, porque tiene patología. Fisiológica es un embarazo, porque no es enfermedad del embarazo. Pero este está enfermo, entonces es patológica. La pregunta es,
Contraindicación absoluta o relativa. Relativa. Ok, beneficio-riesgo. No, capaz se le sube su glucosa, se está muriendo por neumonía, está intubado. ¿Le doy o no le doy el corticoide? Sí, señor. Le doy heparina también y le voy a dar insulina mientras yo esté usando el corticoide, capaz mayor dosis. O si no usaba insulina, voy a usar insulina mientras él esté con su cuadro clínico usando glucocorticoide. ¿Se entendió? Contraindicación absoluta y contraindicación relativa. Una contraindicación absoluta es a una embarazada no le doy un quimioterapia. Una contraindicación relativa, él es diabético. ¿Puedo dar corticoides, sea por COVID o por otro problema? Sí, siempre y cuando yo me asegure de controlar su glicemia. Relativa, beneficio-riesgo. ¿Querías hablar? Así, una pregunta sería, por ejemplo, tomar aspirina con dengue. No necesariamente. Veamos por qué. Y ahí viene el razonamiento. ¿Ok? Paciente con dengue, ¿qué laboratorio le voy a pedir de entrada? ¿Qué voy a mirar en el hemograma? El hematocrito no me va a decir mucho. Voy a mirar plaquetas principalmente. Voy a ver hasta dónde bajaron los leucos, ¿no? Son mis dos indicadores. Proceso viral, los leucocitos se bajan. Voy a mirar las plaquetas. ¿Qué más le voy a pedir? Virus hepatotóxico, ¿qué voy a pedir? Transaminasa. Transaminasa voy a pedir. Perfil hepático. Está bien. Ahí está tu doctora, ¿cómo te va a pedir tanto de inicio si recién está empezando? No está ni complicado, pues yo tengo que saber de dónde está partiendo. Puede que tu dengue bajaron los leucocitos de 5.000 y ya están en 3.000. Tus plaquetas normales porque está empezando tu dengue, ¿ok? Y las transaminasas pueden estar altas. Habrá otro paciente que las plaquetas ya se bajaron y las transaminasas son normales. ¿Ok? ¿De qué va a depender? ¿Será que en todos los pacientes las plaquetas van a bajar exageradamente? Ok. Pero resulta que este otro paciente que tiene un poco de sobrepeso además, sobrecarga hepática de entrada, le hace la transaminasa y subieron 10 veces su valor, casi como una hepatitis. ¿Qué hago? Dice, no, aspirina no, ni ibuprofeno tampoco, porque puede bajar más plaquetas, ¿no? Son antiagregantes plaquetarios en realidad. Y le doy paracetamol, ok, 1 gramo, si quieren una buena marca, como para que le baje la fiebre, le duelen los ojos, le duele el cuerpo, le pasó un camión por encima. Y le da paracetamol porque dice que aspirina no le voy a dar. Pero si ya él tiene un toque hepático, ¿qué toxicidad tiene paracetamol? Tiene un metabolito tóxico. ¿Qué se llama? Mucho pedirle a Gardel. N-acetilbenzoquinoneimida, ya lo vamos a estudiar, que se forma siempre. Pero el propio sistema antioxidante del paciente lo destruye. Y un paracetamol le puede hacer una hepatotoxicidad irreversible. ¿Qué te estoy queriendo decir? Hugo, ¿eras vos? ¿Javier? ¿Hugo? Sergio, ni Javier ni Hugo, Sergio. Sergio, ¿qué te estoy queriendo decir? Que nada podemos aprender de memoria. Todo paciente con dengue, mi receta no es aspirina, no es le doy paracetamol. No, yo tengo que mirar terreno biológico de mi paciente. ¿El dengue va a bajar las plaquetas en todos los pacientes? No. El dengue va a aumentar permeabilidad capilar y va a haber fuga a nivel vascular, no en todos. En el que agrave sí, y no sabemos quién va a agravar, tengo que acompañarlo. El dengue siempre va a subir enzimas hepáticas, no, pero habrá quien se le sube hasta 10 veces su valor. ¿Ok? Entonces yo no puedo, a veces sale en el Facebook, no de aspirina en dengue, no de paracetamol, no de dioxadol, no. Depende. Al que ya tiene transaminasas altas, no se le ocurra dar paracetamol y dele una dipirona.
Dipirona inhibe agregación de plaqueta mientras ella está en el cuerpo, pero dura pocas horas y se va y la plaqueta otra vez recupera su adhesión. Si le das aspirina de 100 miligramos, ni siquiera 1000, ella tiene una característica que la vamos a estudiar. Inhibe la ciclooxigenasa de la plaqueta hasta que la plaqueta se muere. Es uno de los pocos mecanismos de acción irreversible. ¿Qué es irreversible? La plaqueta se muere con el mecanismo de acción de la aspirina que tomó hace 10 días. 10 días vive la plaqueta. ¿Ok? Aspirina, en realidad, hace muchos años que está contraindicada en cualquier cuadro viral. ¿Por qué? Falta lectura, ¿no? ¿Por qué no doy aspirina en gripe? ¿Por qué no doy aspirina en COVID? ¿Por qué no doy aspirina en chikungunya? ¿Por qué no doy aspirina en dengue? 100 miligramitos, chiquitinga. Porque son enfermedades hemorrágicas. Porque va a provocar un sangrado, ¿no? Pero el chikungunya no hace sangrado, la gripe no me hace sangrado. ¿Son enfermedades virales? Todas son virales, principalmente en los niños. Algo sobre el sistema antioxidante. Los niños tienen un brillante sistema antioxidante cuando son bien alimentados. Síndrome de Reye. Busquen qué es síndrome de Reye y se lo voy a apuntar a la otra clase. Hace muchos años que está contraindicada la aspirina en cualquier cuadro viral, no solo en COVID, no solo en dengue. Inhibe agregación plaquetarias y si sus plaquetas se le bajaron de tu paciente, le vas a dar aspirina ni en esta vida ni en la otra. ¿Ok? ¿Qué pudiéramos usar en un dengue? Puedo usar una dipirona que inhibe las plaquetas mientras ella vive. Puedo usar un paracetamol con todo derecho. El paciente tiene dolor y tiene fiebre, no lo va a dejar ni con dolor ni con fiebre, le va a durar 3 a 5 días. Y es sintomático, no lo va a curar al dengue. Tengo un virudengue, no tengo ningún fármaco que va a ir a destruir el virus del dengue. ¿Se entendió? Yo tengo que hacer que mi paciente la pase bien y ver qué está descompensando el dengue para yo actuar ahí. No los voy a internar a todos, no voy a poner vía a todos, sino que tengo que ir mirando. ¿Ok? O sea que fíjense que es un paciente. No podemos estudiar, este protocolo es así para el dengue. No, yo tengo que mirar el terreno bioquímico de mi paciente. No todos van a tener las mismas alteraciones. ¿Quedó mejor? ¿Tu pregunta? ¿Sí? Ya. Vamos. ¿Dónde andábamos? ¿Qué es un fármaco agonista? Tiene actividad intrínseca. ¿Qué es actividad intrínseca? El neurotransmisor. ¿Y qué hace la noradrenalina en beta 2? Inhibe en beta 2 de bronquio. Y si inhibe, ¿qué respuesta tengo? Broncolilatación. Ok, entonces ¿qué voy a dar acá? Un fármaco agonista adrenérgico beta 2. ¿Qué pasa si yo bloqueo el receptor beta 2? Una vasodilatación. Va a haber una broncoconstricción. Ojo, yo puedo tomar un beta bloqueante, más yo tomo ¿qué es lo que se llama? Un bisoprolol se llama. Yo tomo todos los días un beta bloqueante. Y no me da broncoespasmo, porque soy una paciente no asmática. ¿Okay? Si el paciente no es asmático, no es que va a venir y va a hacer un broncoespasmo. Pero si el paciente es asmático, a la primera dosis sí me va a hacer broncoespasmo. Eso ya lo vamos a estudiar en casa. ¿Okay? Bien. ¿Y un antagonista qué es? Es un fármaco que ocupa un receptor que no tiene actividad intrínseca. ¿Qué significa que no tenga actividad intrínseca? Que no va a dejar actuar al neuro. Si el
neurotransmisor inhibía, entonces va a haber una estimulación. Si el neurotransmisor estimulaba, va a haber una inhibición. Bueno, entonces hasta aquí solo hemos revisado un poquito cómo estaba inervado por el simpático, el bronquio. Mi objetivo terapéutico era broncodilatar. Recordando fisiología, voy a pensar que el fármaco que voy a dar va a ser un agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. ¿Qué otra inervación tiene del autónomo, el bronquio? Si tengo el simpático, todo tiene, simpático y parasimpático, no negociable. Que tenga capaz mayores receptores del simpático, del parasimpático, el otro cuerpo. Pero si un órgano tiene inervación del simpático, tiene que tener del parasimpático. Que capaz alguno de los dos predomine, sí. Parasimpático, acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina? El receptor muscarínico. Eso hay que saberlo en fisiología. Ya, eso lo vamos a ir estudiando ya. Estimula. Y si a este bronquio yo lo estimulo, ¿qué le va a pasar? A este músculo liso del bronquio lo estimulo, ¿qué le va a pasar? No me digan vaso porque es un bronquio. Vamos de nuevo. Si a este bronquio yo le estimulo su músculo liso, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a hacer un agonista muscarínico en el bronquio? ¿Qué va a hacer un agonista muscarínico en el bronquio? Una broncoconstricción. Y mi objetivo terapéutico era broncodilatar. Entonces, ¿qué le voy a dar en lugar de agonista? Very good. Antagonista muscarínico. Fisiología. Simplemente, ¿qué les he querido demostrar? Que yo no voy a inventarme las funciones de los fármacos. Los fármacos van a hacer lo que hace mi propio sistema de forma agonista o antagonista. No va a crear una función, sino que va a modificar las funciones que ya existen. Si está con broncodilatación, voy a broncodilatar. Pero ¿dónde va a actuar? En la inervación que tengo del autónomo. Y esto hay que saberlo para deducir la acción del fármaco. ¿Se entendió? Ya. Hoy los quise marear un poco para que se asusten, está bien. Fui preguntando cositas y más o menos algo recordamos. Pero si ustedes me traen esta fisiología aquí, no les va a costar nada. Porque por fisiología yo qué sé. Yo sé que la noradrenalina en alfa estimula, en beta inhibe. Y yo sé que el bronquio tiene mucho receptor beta 2 y que la noradrenalina en beta 2 relaja. Entonces va a haber broncodilatación. Entonces, ¿qué tengo que darle? Ahí que haga lo mismo, agonista adrenérgico. Si yo sé que la acetilcolina ocupa el receptor muscarínico, pero cuando lo ocupa estimula y hace broncoconstricción, ¿me sirve ese fármaco? No, es el opuesto. Antagonista. Hipatropio, oxitropio, tiotropio, son broncodilatadores. Ya vamos a estudiar que en asma no son de primera línea, solo ayudan al salbutamol. Ya lo vamos a mirar. ¿Se entendió? Sí. ¿Y en quién va a ser de primera línea? Hay una patología que cursa con broncoespasmo y que es por una estimulación del parasimpático. Sí, señor. ¿Quién lo dijo? What is your name? Juan. EPOC. ¿Qué es EPOC, Juan? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy asociada a los fumadores, más no solo fumadores. ¿Okay? Y en la EPOC, ellos tienen muy estimulado el parasimpático. Y si el parasimpático está estimulado, significa que acetilcolina estimula y hace el broncoespasmo. El parasimpático. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para dilatar ese bronco? Un antagonista muscarínico. ¿Queda claro? Si sabemos esa fisiología y sé la fisiopato, en EPOC tengo problemas con el parasimpático. El parasimpático está haciendo una contracción. ¿Qué tengo que hacer? Antagonizar.
En el asma, el problema no es el parásito. El problema es antígeno-anticuerpo. Cuando le viene el asma al niño, cuando salió de jugar fútbol y se entró al agua fría de la pileta, o cuando como hoy se puso medio solcito y la emergencia está llenita de niños con la crisis, o cuando la mamá se puso a barrer y el polvo detonó. Son asmas extrínsecos, hay un factor externo que lo desencadena. El intrínseco es el más complicado, porque no hay nada que cambió y el niño tiene su crisis, generalmente emocional. Nació el hermano y empezó a ver con las crisis. Hubo algo en casa diferente, los padres se separaron, los hijos, qué sé yo, algo emocional. Esa es la más difícil de controlar. Porque si yo sé que al niño el polvo le da crisis, no me voy a poner a barrer arriba de él, ¿no? Lo vamos a sacar para afuera para limpiar la casa, sencillamente. ¿Se entendió? ¿Qué necesito saber para estudiar fármaco? Fisiología. ¿Y fisio se apoya en quién? Anatomía, ¿no? Anatomía sin tanto detalle, ya como nos exigían en primer año, pero sí tengo que saber anatomía, porque acá tendré que saber porque este bronquio tiene su capa muscular. Si no, ¿quién se va a contraer y relajar si no es el músculo liso? Todo lo que es liso, la inervación es autónoma. Y luego de fisio, que tengo que saber, y a la fisiopatología de una EPOC es diferente a la de un asma. Y los dos hacen broncoespasmo. ¿Se entendió? Si yo entiendo eso, es muy fácil la farmacología, porque mi objetivo es broncodilatar. Si yo conozco esto, ¿quién va a broncodilatar? El que haga lo mismo que la noradrenalina en el beta, el que sea opuesto a acetilcolina y muscarínico. ¿Se entendió? De ahí, ¿qué más hay que saber de la fármaco? Su nombre del fármaco, memoria pura. La memoria se activa por repetición. Cuando, bueno, ustedes nacieron con los celulares, ¿no? Pero en mi época no habían celulares, cuando era bobachona, yo tengo 52 años. Y te pillaba alguien en el micro, te voy a dar mi teléfono y sabes que no tengo con qué escribir, decímelo, 77, oh, no, antes era 3, ¿no? 3, tanto, y vos ibas repitiendo hasta tu casa y ya de pronto lo repetiste tantas veces porque no te lo podías olvidar, no había el celular como ahora que tú escribes, ibas sin mochila, ¿no? Y en que escribir ni un lapicero, y te lo repetías tanto que llegaste a tu casa y ya lo sabías. La memoria se activa por repetición. ¿Qué tienen que estudiar de memoria los fármacos no negociables? Su nombre, de cuánto viene, cada cuántas horas se da. ¿Qué voy a razonar? Salbutamol es en mi vida corta, voy a darle cada 6 horas, cada 8 horas. Acitromicinas en mi vida larga, tengo que dar una por día, por día. Eso es memoria, es lo mínimo. ¿De acuerdo? Todo lo demás viene razonado. ¿Se entendió? O sea que el que no razona, ¿por qué? Porque cuando pasen al frente, ¿tu nombre era? ¿De nuevo? Johnny, y te toque dar agonistas beta 2 mayor a beta 1 y te diga, a ver, un paciente con asma, ¿qué le daría, Johnny? Salbutamol, profesora, perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Ok, hace lo mismo que la noradrenalina, profesor, el receptor beta 2, noradrenalina en alfa estimula y en beta inhibe, entonces relaja. A veces la pizarra está llenita y perfecta, y les hago las preguntas, ¿por qué? Y no lo saben, no me sirve. La memoria solo la van a usar para memorizarse los fármacos, su dosis, cada cuántas horas, eso ya lo vamos a ir viendo. Eso es repetición, lo demás no. ¿Se entendió? Los que son memoriones, cuando veamos antibióticos, ahí mejoran sus nombres.
porque ahí la penicilina se llama penicilina porque es penicilina y su efecto es gram positivo porque es gram positivo y tiene que nombrarme lo gram positivo y sería todo. No tengo a dónde razonar. Esa es memoria pura. Antibacteriano, memoria pura. Yo tengo que saber si es una neumonía, cuáles son los gérmenes más usuales. Profesora, de neumococo. Puede ser una Klebsiella, puede ser un Haemophilus influenzae, si es gram positivo, si es gram negativo, memoria pura. Ese capítulo es memoria, lo demás es razonamiento. ¿Por qué me gustan los exámenes orales? Por eso mismo. Si yo les hago su evaluación escrita y pongo apasma bronquial, medique y todos ponen salbutamol, a todos les voy a poner muy bien. Pero de ahí, ¿cuántos saben por qué el salbutamol? ¿Se entendió? ¿Y qué es lo importante saber? Ya, normalmente nos acostumbramos en la facultad a hacer memoriones number one. No, yo me memorizo estos pedacitos de apunte y ya está. Porque eso va a preguntar efectivamente. Pero si yo no razono, yo voy a tener enfrente a quién, a un paciente que además de tener su asma, capaz tiene sobrepeso, capaz tiene estreñimiento, capaz tiene arritmia, y resulta que este salbutamol es agonista adrenérgico beta 2, va a dilatar el bronquio, pero no se lo puede separar del beta 1. Y el beta 1 es el corazón, y la noradrenalina en beta 2 inhibe y en beta 1 estimula. ¿Qué le va a pasar a mi paciente que recibe salbutamol? Gracias. Taquicardia. De YAPA a los bloqueantes muscarínicos, hipatropio, oxitropio, tiotropio, a nivel cardíaco, si lo bloquea, en lugar de inhibir, ¿qué hay? Estimulación, taquicardia, efecto no deseado. Y hay un tercer grupo de broncodilatadores que ya lo vamos a aprender, se llaman xantinas, aminofilina. Es como tomar muchas tazas de café juntas, esa es una xantina. ¿Qué me pasa a mi corazón si tomé más de 3 tazas de café porque quiero no dormir toda la noche porque soy aplicada y mañana es mi examen? O sea que los 3 broncodilatadores que hasta hoy existen, los 3 son taquicardizantes. ¿Ok? ¿Quién va a tener más taquicardia? Juan, que usó un aerosol y el aerosol le controló su broncodilatación y salió de la crisis. O Sergio, que justo le tocó en el campo, no hay aerosol, pero alguien le consiguió un comprimido de salbutamol. Y se lo tomó, si la panza está vacía, en 5 minutos ya tengo efecto. Pero si recién comí, se cierra filo por 2 horas y recién se va a abrir y va a llegar 2 horas más tarde cuando esté bajo tierra. Hagamos de cuenta que Sergio tomó su salbutamol en vía oral y no había comido nada, entonces va a llegar acá. ¿Cuál de los dos va a tener taquicardia? ¿Juan o Sergio? Sergio, ¿por qué? Porque pasa Hay directamente una a la condición a través de Ok, porque discutió el fármaco, ya vamos a estudiar, se absorbe, va al hígado primero, el hígado hace la suya y recién lo va a alargar la circulación sanguínea. Y cuando esté en circulación y pase por el bronquio, recién va a broncodilatar, pero cuando pase por el corazón le va a hacer taquicardia. En cambio Juan hizo un aerosol. ¿Qué característica va a tener? Lo vamos a estudiar. Acción tópica o local. ¿Qué es tópica o local? En piel o mucosa. Hay una mucosa ahí que es el árbol bronquial. Ahí va a actuar y a circulación sistémica va a pasar tan poquito que básicamente no se va a percibir taquicardia. ¿Cuál de los dos le voy a dar? ¿Cuál presentación le voy a dar a un paciente que tiene arritmia? A todos en realidad. ¿Por qué? Porque en aerosol el efecto es rapidísimo, en 2 a 5 minutos ya estoy. A sangre va a pasar muy poco. Pero ¿cuál es el riesgo? ¿Será que si yo tengo mi crisis asmática ahora
voy a poder sentarme en mi silla relajadamente, como dice el doctor. Inspiración profunda, y cuando haga la inspiración profunda, recién jale el gato, el PAF. ¿Será que eso lo va a poder hacer un paciente que está con la crisis y que no puede respirar? Se inventó las aerocámaras. Colocas acá, jalas acá el PAF y él va a ir respirando. Que se usa mucho en niños o en tercera edad o en pacientes que están altamente alterados. ¿Ok? ¿Se entendió? Todo eso yo lo tengo que pensar en mi paciente, entonces yo no puedo protocolizar a todos los pacientes igual. ¿Se entiende? Uno puede ser taquicárdico. Pero mi abuelo que iba caminando en la calle, me cuenta mi alumno de medicina, perdió la conciencia, cae, lo llevan a la emergencia y resulta que el abuelo había tenido insuficiencia cardíaca por Chaga. Su frecuencia cardíaca bajó y por eso perdió la conciencia. Está con 40. Como está en la emergencia, ahí nomás a goteo ya le pusieron un fármaco que aumente la frecuencia cardíaca y él resucitó. Pero ahora lo tengo que mandar a casa. Necesita un marcapaso, la familia tendrá que ver qué va a hacer hasta que consiga un marcapaso. Si es de la seguridad social nos va a llevar un tiempito, como 2 años en que llegue. Y me lo mandaron a casa, pero me lo mandaron con salbutamol. Yo soy estudiante de medicina. ¿Cómo puede abuelo salbutamol si tú no eres asmático? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hace el salbutamol a nivel cardíaco? Aumenta la frecuencia. Cuando no sabemos algo y somos estudiantes, nos quedamos boca callada. Cuando somos profesionales también, hasta que nos revisemos. Acostúmbrense eso siempre. Prohibido escuchar, no, pero ¿cómo te van a dar esto? No, busco, reviso, me quedo callado, porque ¿qué es lo único que puedo hacer? Confundir al paciente. Incluso si tu colega le dio, ya eres colega, y le dio un tratamiento, revisaremos primero, mientras su vida no corra peligro, ¿verdad? Esa discreción y esa ética la tienen que tener siempre. ¿Ah? Sí, efectivamente. Todos los broncodilatadores le pueden dar a ese paciente. Le dan salbutamoles de semivida corta, a veces cada 6 o cada 8 horas. No le va a dilatar el bronquio porque no tiene broncoespasmo, pero sí a nivel cardíaco le va a producir mayor frecuencia cardíaca. Capaz ni taquicardia, pero de 55 ya le sube a 65, ya andamos mejor. No haga mucho ejercicio, quédese medio en reposo hasta que llegue el marcapaso. ¿Se entendió? Le dieron aminofilina. ¿Por qué? Porque hace taquicardia. Hipatropia o oxitropia no le van a dar porque solo hay en aerosol, no en día ahora. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué les estoy intentando transmitir? Si yo razono, me va a ir bien. Pero nada es de memoria. Salbutamol no es solo para el alma. Resulta que el útero grávido, digo muy mal, pero eso era un bebé. Resulta que el útero grávido tiene receptores beta 2. Y esta mamá está con amenaza de parto prematuro. Amenaza de parto prematuro. ¿Qué objetivo terapéutico tengo? La dejo quieta primero, ¿no? Inhibir frecuencia de contracciones uterinas para tratar de retener el producto de la gestación, por lo menos hacer una maduración pulmonar para que no necesite una incubadora, no necesite intubación. ¿Qué hace un agonista adrenérgico en receptor beta? ¿O qué hace noradrenalina en beta 2? Inhibe. Y si yo acá inhibo la frecuencia de contracciones uterinas, ¿me va bien o me va mal? Entonces, ¿qué le doy a esta mamá? ¿Un agonista o un antagonista? ¿Le puedo dar salbutamol? Sí, pero sí es para la...
puedo darle en vía oral, no en aerosol, no, porque en aerosol no va a llegar ni pasado mañana. Ese razonamiento yo necesito. Si el paciente lo tomó en vía oral, todos sus órganos están expuestos a ese fármaco. Acá para Sergio no hubo un aerosol porque estaba justo en el campo, pero alguien le consiguió un salbutamol. Ese salbutamol en bronquio le va a broncodilatar, a su corazón le va a aumentar frecuencia cardíaca. Si fuera mujer y estuviese embarazada, disminuye frecuencia de contracciones uterinas. A nivel renal hay una vasodilatación. A nivel hepático va a haber una estimulación en producción de glucosa. A estimular, ya lo vamos a estudiar, glucogenólisis. ¿Okay? ¿Qué estoy queriendo decir? Que si yo tomo un fármaco en vía oral, todo mi cuerpo está expuesto a ese fármaco y probablemente aparezcan efectos que yo no los quiero, como una taquicardia. Será un efecto no deseado y vamos a estudiar efectos adversos. ¿Se entendió? Pero es que el abuelo lo que quiere es que su corazón tenga más latidos, efecto beneficioso para él y deja de ser adverso. ¿Se entendió? Por eso es que yo tengo que razonar. No puedo estudiar de memoria palama salbutamol. Cuando era farmacéutica, estaba de turno, yo trabajé en Caja Nacional varios años. Y me llaman de maternidad y me dice, hermanito del salbutamol, del mismo grupo terapéutico, agonista beta 2, adrenérgico, mayor a beta 1 es la ritodrina o el fenoterol. Y me dice, doctora, tenía su nombre comercial, no me acuerdo. Tenemos una paciente con amenaza de parto prematuro y su ritodrina se acabó. Vino la mamá y me dice que no, era de madrugada. Doctor, no tengo, le digo, pero tengo salbutamol. No, doctora, pues eso es palama, como diciendo. ¿Qué me quiso decir? Que no sabe el mecanismo de acción. ¿Ya? Yo se lo voy a taladrar por aquí, hasta el otro lado, el mecanismo de acción de los fármacos. ¿Okay? En examen, si me dicen mal el nombrecito, no me aflijo. O si en lugar de cada 6 horas me dijeron cada 8 horas, tampoco me aflijo. Porque cuando ya ustedes usen el fármaco y lo vean, de mirarlo una vez ya me acuerdo de cuánto viene y cada cuánto. Eso es lo de menos. Pero de ahí hacia atrás el razonamiento de qué usar es importante. Y más que qué usar, ¿saben qué es más importante? Yo saber el perfil de efectos no deseados. ¿Qué le voy a recomendar a esa mamá que vino con su niño asmático y le dimos un aerosol? Le dimos con una aerocámara porque es pequeño y no sabe coordinar. Y cuando uno está con la crisis no va a coordinar nada, una inspiración con una expiración. ¿Qué le voy a decir? Esa mamá se va a desesperar a las 2 de la mañana y le hace un pack, ve que no mejora, le manda otro y le manda otro, porque uno está bien, ¿no ves? 2 es mejor y 3 superior. Y ese niño sí va a tener taquicardia. Entonces, te lo va a traer en lugar de las 2 de la mañana, te lo va a traer a las 3. Y lo que vos querías es que no te lo traiga a la emergencia, que controle la crisis en casa y que no lo saque al frío de noche. Ella debe saber que puede dar taquicardia. ¿Tiene derecho a saberlo o no? Sí. Entonces, así como le voy a decir el mecanismo de acción objetivo terapéutico, también exijo las reacciones no deseadas. Si vas a medicar una acitromicina a tu paciente porque fuera su antiinfeccioso ideal, ¿qué le tengo que decir? Acitromicina. Hay un porcentaje de pacientes bien alto que estimula una enzima que se llama motilina y da unos cuadros diarreicos severos. Porque después que tome la primera vez, siente médico, fui por mi oído y ahora tengo diarrea. Por nada más no me gusta ir al médico. Porque voy por A y termino con P más C. En algunos pacientes puede dar diarrea. Si va una sola vez y vació ese intestino y no fue más de 2 veces, no se preocupe, es parte de sus efectos no deseados.
¿Se entendió? Ya, así vamos a estudiar paro. Una de la tarde. Mi estómago me lo avisó, ¿eh?